hablar de mi padre como si no fuera mi padre. Hablar de mi padre como si no fuera mi padre, para que las personas no piensen que es mi amor de hija lo que me hace hablar maravillas de mi padre. Mi padre decía que su obra se defiende sola, y si bien mi padre es casi desconocido, las obras pictóricas que dejó son de buena calidad artesanal y de contenido artístico, y le sobreviven, saludables y abundantes y sin catálogo. Mi padre se llamó César Francisco Corzo Espinosa, murió en el año 2013. Durante casi toda su vida de pintor, compartió la actividad investigando acerca del significado de las palabras indígenas que nombran hasta la fecha lugares geográficos como pueblos, ríos, montañas, lagos, cuevas, volcanes, regiones, nombres de los dioses que aún sobrevivieron la conquista española, porque la conquista española arrasó con todos los códices de papel. Sin embargo, los nombres del lugar indígenas aún se conservaron de boca en boca, aunque se hayan cambiado con el tiempo, pero históricamente se consignaron todos los nombres indígenas del lugar. Y los nombres de las ciudades indígenas y de los dioses indígenas tienen depósitos de información muy amplios, que son un sistema coherente entre sí, de manera que, aunque hubo muchas palabras para denominar a los dioses, solo existieron 4 principios cósmicos, teológicos, en el pensamiento de todos estos pueblos mesoamericanos, que aunque fueron diversos en lenguaje y en el nombre de sus dioses, los principios mitológicos fueron los mismos, y estos son el principio del fuego y el sol, el principio del agua, la vida, la fertilidad y por ende la muerte y la tierra, el concepto propio de la muerte y del cambio, y el concepto de la síntesis de todo en la figura de un dios moderno, Quetzalcóatl. Los dioses primigenios mesoamericanos fueron adoradores de la vida y del alimento. Los dioses guerreros fueron un invento del Estado, de los estados, que en esa época eran países diferentes. Bueno, todo esto mi padre lo investigó y tradujo correctamente las voces toponímicas del lugar. Por ejemplo, en el estado de Chiapas, del cual mi padre es oriundo, se adora al río Chiapa. Este río Chiapa es un río que nace en las montañas de Guatemala y surca todo el estado de Chiapas para ir a desembocar en el Golfo de México. Pasando por el estado de Tabasco se convierte en el Usumacinta, pero en Guatemala se llama el río San Gregorio, en el nombre que ya se cambió porque este río Chiapa hoy se conoce como río Grijalva y es el río sagrado del dios Chi, perro del inframundo, Xolotl, el chulo, el perro, el Xoloscuintle, el perro del inframundo. Chiapa es el lugar del perro del inframundo. Erróneamente en el pasado se tradujo Chiapa como lugar del árbol de la chía, lo cual es un error. Bueno,
Aparte de ser pintor, mi padre fue investigador de topónimos, y si bien no existe un registro de obra pictórica de mi padre, un catálogo de sus obras, no existe un catálogo general de obra de mi papá, ni individual tampoco, porque él fue muy crítico contra el sistema y lo castiga hasta la fecha el sistema a mi padre. Pero los que gusten información acerca de sus descubrimientos toponímicos pueden poner su nombre, César Francisco Corzo Espinosa, en el buscador de Google, y su teoría de la geografía mítica mesoamericana fue publicada en 5 ocasiones en libros en físico, los cuales yo tengo, y tengo una versión también digital. Y mucha gente ya está pirateándoselo, los mesoamericanistas, pero pues los libros y la fecha de publicación del libro pueden decir quién llegó primero a las conclusiones, porque el gran descubrimiento de mi padre fue que en la construcción de los topónimos y voces sagradas, los ancestros utilizaron el hibridismo idiomático, de manera que en una misma voz puede haber raíces náhuatl, mayas, coexistiendo en una misma palabra, y que había una consistencia entre toda la cosmovisión, como es lógico, y que aunque había muchos nombres y muchos atributos para nombrar a los dioses eran solamente 4 dioses primordiales y todos sus derivados. Mi padre descubre también la existencia de 4 soles, 2 soles de día y 2 soles de noche. Los soles de día en la figura del sol cuando nace hasta el mediodía, y en la figura del mediodía hasta el atardecer. El sol cuando nace hasta el mediodía es Huixtlilopochtli, y después del mediodía hasta el atardecer es Huehueteotl, el dios viejo del fuego. El sol se sumergía en el inframundo, en el cañón del sumidero del río Xolotl, desde que se ponía de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, se transformaba en el sol de noche, sol terrestre, sol negro, joven Tezcatlipoca, joven del despeñadero, del cañón del sumidero, de los mercaderes, del vino, de los placeres, de los caminos, del engaño. Tezcatlipoca, el joven del despeñadero, a las 12 de la noche se transformaba en el del inframundo, que era el dios perro Xolotl, que por fin devoraba todas las almas. De esta manera había 4 dioses, y cada mañana el sol renacía todo descarnado después de haber combatido en el inframundo para lograr completar el ciclo y volver a nacer. Entonces todo esto está en los libros que están ignorados, porque México no significa en el lugar del ombligo de la luna, porque han corrompido las palabras para poderlas traducir a ultranza. Por ejemplo, la palabra México la corrompieron a Metztlico, cambiando la X por la TZ de luna, Metztlico. Y entonces llegan a la errónea conclusión de que México significa en el ombligo de la luna, por haber corrompido la palabra original, que es Míxico. Y Mixi es el joven guerrero que asciende, o sea, el sol. México, que es el nombre de la Ciudad de México, no de todo el país, de la Ciudad de México, significa joven guerrero que asciende, porque allí, en esa región, se adoraba a Huixtlilopochtli, al joven guerrero que asciende, el sol de la mañana. El que le dice a la madre: cuando yo nazca, apagaré a todas las estrellas, o sea, sus hermanos, porque la madre del sol
es la madre de todos los dioses Coatlicue. Cuando nace el sol mata a todos sus hermanos, o sea, las otras estrellas. Y por el otro lado, la madre de Tlaloc, el dios de la vida, el dios del alimento, es la boa, la Matzcoatl, serpiente venado, venado serpiente, coatl serpiente, Matzal venado. La Matzcoatl, la animal totémico de la Matzcoatl es la Mazacuata, la boa, que no es venenosa. La madre del hombre no es venenosa. La madre de los dioses sí es venenosa, es la serpiente de cascabel. Sin embargo, las dos serpientes encaradas en un supuesto acto de guerra no es tal, es un acto de simbiosis. Y todo esto mi padre lo descubre además de ser pintor, pero como estos descubrimientos revolucionarios que tienen que cambiar y dejar de decir que México es el ombligo de la luna y que México es el joven guerrero que asciende, es lo correcto. Que Chiapas no es en el lugar del árbol de la chía, sino que Chiapas es en el lugar del río del perro. Va a costar muchísimo trabajo porque se opone a la verdad oficial.